Ahora sí. Ok, si recuerdan bien o recuerdan mal, la estructura de Lewis es un dibujo, una gráfica, un esquema de cómo están enlazados los átomos dentro de una misma molécula. Y para ejemplificar o visualizar este esquema, bueno, pues me vine aquí al Paint. Déjenme un minuto, voy a reacomodar algo aquí que no preví que estuviera mal acomodado. Ok, ahora sí sigo. Vine aquí al Paint, voy a usar un pincelito, voy a usar este de aquí, voy a usar en este tamaño, bueno, ya conocen Paint. Y para este ejemplo vamos a utilizar algo que ya hemos utilizado, bueno, ya hemos visto antes, e incluso es probable que ya hayamos consumido en algún momento, que es esta molécula de aquí llamada ácido fosfórico. Voy a poner ácido fosfórico. Ok, ¿qué hacemos para hacer nuestra estructura de Lewis? Lo primero que nosotros hacemos es identificar el átomo central. En este caso es el fósforo. Entonces, lo que vamos a hacer, aparte de que voy a hacer un poquito más grande aquí mi esto en Paint. Denme un minuto, voy a hacerlo un poquito más grande. Creo que con esto será suficiente para hoy. Vamos a identificar nuestro átomo central, en este caso es el fósforo. Y aquí lo tengo. Comúnmente el átomo central es aquel átomo que está enlazado a la mayor cantidad de átomos o bien es el átomo que nosotros podemos considerar está en el centro de la molécula. En este caso, el fósforo, se los digo como spoiler, ¿no? Va a estar enlazado a 4 átomos. Y bueno, una característica muy común de estos compuestos, del átomo central, es que casi siempre es un átomo que tiene muchos electrones de valencia. En este caso, los electrones de valencia del fósforo son 5, entonces puede donar esos 5 átomos, esos 5 electrones de valencia. ¿Por qué el fósforo sí y el oxígeno no? Si el oxígeno tiene menos electrones de valencia. Bueno, por algo a lo que llamaremos electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el fósforo. Entonces, en lugar de el oxígeno donar sus 6 electrones, lo que va a hacer es capturar 2 electrones de otro átomo. Mientras que el fósforo sí va a donar sus 5, o sea, los va a compartir con alguien más sin ningún problema. Entonces, por eso vamos a considerar que el fósforo es el central, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es identificar eso. ¿Cómo se comportan las moléculas en un estado intramolecular? En este caso, el átomo, al ser un ácido, nos indica que hay una parte que es aniónica, un anión, que es esto del fósforo, y un catión. Y debido a que el ácido se disocia muy fácilmente, o mejor dicho, sí se disocia, liberando o donando protones H+, vamos a considerar que el catión es lo que nos importa primero, porque son los enlaces que sí van a aguantar una disociación. Entonces, lo primero que yo voy a verificar es poner un enlace con oxígenos. Este enlace PO. Y son 4 átomos de oxígeno, entonces voy a considerar que va así. Y ya. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya identificamos que son los oxígenos los que siempre van a estar enlazados al fósforo. Ahora, 3 de estos oxígenos, debido a que el catión tiene, o sea, si viéramos el catión en estado puro, tiene un estado de oxidación -3, sabemos que 3 de esos oxígenos van a tener un electrón de más, debido al estado de -3. Entonces vamos a elegir 1, 2 y 3 que van a estar enlazados.
y va a sobrarnos uno que no va a tener un enlace a un hidrógeno. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, este oxígeno está doblemente enlazado al fósforo. ¿Cómo corroboramos que esto sea verdad? O sea, esa es una estructura que nosotros vamos a proponer. Bueno, para empezar, el oxígeno, ya dijimos, puede aceptar 2 protones, entonces sí puede formar un doble enlace con el fósforo. Y el fósforo va a donar 5 protones, digo 5 electrones, 1 a 3 oxígenos y 2 al cuarto oxígeno. Entonces ahí están los 5 electrones que puede donar el fósforo. Entonces hasta ahí vamos bien. El fósforo ya lo conseguimos. Voy a poner una marquita verde, indicando que sí, que ya tenemos al fósforo bien, ya listo y preparado. Bien, esos electrones que no están siendo parte de un enlace, tenemos que colocarlos sí o sí. Entonces, el oxígeno tiene 2 que son parte de un enlace. Recordemos que de estos dobles enlaces, 2 electrones van a ser del oxígeno y otros 2 del fósforo. Y si 2 están siendo parte del enlace, entonces al oxígeno le quedan otros 4 electrones que no están reaccionando. Vamos a colocarlos en pares. Ya esto es algo más estético. Ustedes pueden decidir si poner el par arribita como lo hice ahorita, o a un lado, y bueno, aquí al otro lado, ¿no? Así, porque a mí me parece un poquito más estético. Y ahí, ese oxígeno ya vimos que tiene sus 8 electrones. Entonces, igual, este oxígeno ya está aceptable para nuestra estructura de Lewis. ¿Y qué pasa con los otros oxígenos? Deben estar enlazados a algo. ¿Y a qué deben estar enlazados? Bueno, van a estar enlazados al ácido fosfórico, al protón que tenemos acá, al hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahí está, H. H y H. Así de fácil. Igual, no hay que olvidar, aquí vamos a poner arribita los pares de electrones que no fueron, mejor dicho, que no están formando un enlace. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y en los oxígenos podemos corroborar, aquí hay 4 que no están formando parte de un enlace, su quinto electrón del oxígeno está enlazado al fósforo, y el sexto electrón del oxígeno está en un enlace con el hidrógeno. Entonces, los 3 oxígenos que ya revisamos ya están bien, ya están correctos. Y el hidrógeno solo tiene un electrón, el cual va a formar un enlace con el oxígeno. Entonces, igual ya los hidrógenos están bien. Y ahí tenemos nuestra estructura de Lewis del ácido fosfórico. No hay pierde. Entonces, ahora sí, para ir avanzando. Hay 2 conceptos que no debemos olvidarnos. El primero es la noción del enlace. Voy a marcarlo con, no sé, aquí. En un enlace siempre van a haber 2 electrones. Ahí está. ¿Ok? Y cuando nosotros hablemos de un octeto, por ejemplo, aquí el oxígeno, ¿cómo sabemos que ha completado su octeto? Porque tiene 4 electrones que no están siendo parte de un enlace, tiene 2 electrones en el enlace con el hidrógeno y 2 con el enlace con el fósforo, por eso cumple con 8 electrones. Otra forma de ver esto, aunque quizás habrán visto en algún momento, es así, que en lugar de poner una línea, tienen esos 2 puntitos así. ¿Ok? Es lo mismo, solo que nosotros ya estamos acostumbrados a poner la línea. Esa es la primera cosa que debemos recordar. La segunda cosa que debemos aprender, o saber mejor dicho, es que este par de electrones que está aquí es algo a lo que llamaremos par no enlazante. Par no enlazante. Ahí está. ¿Qué implica ese par no enlazante? Bueno, ese par no enlazante lo que nos está indicando es que son 2 electrones
comúnmente así los vamos a manejar como pares de electrones. Tiene una razón de mecánica cuántica, luego podemos abordar eso, pero vamos a manejarlo como un par de electrones que no está formando un enlace. A diferencia del par de electrones que vemos entre el fósforo y el oxígeno, que sí es un enlace entre fósforo y oxígeno, ese par de electrones que tiene el oxígeno no está siendo parte de un enlace, está existiendo nada más. ¿Por qué par? Bueno, porque de cierta manera, como si recuerdan de mecánica cuántica, cuando un electrón tiene un número cuántico llamado número del spin, que nos indica en qué dirección va girando. Entonces, cuando se agrupan en pares, se anulan sus spines. Entonces, por ejemplo, si este gira así en dirección de las manecillas del reloj, el otro va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese momento que hacen los dos se va a ir anulando y por eso es que como que es una configuración mucho más estable tener un par de electrones juntos. ¿Ok? Claro, cada electrón tiene su propio spin, pero entre los dos spins, pues al momento como de sumarlos hace una estabilización, uno anula al otro, por así decirlo, entre muchas comillas, y ya como que hacen más estable ese par. Okay, entonces, esas son las dos cosas que debemos recordar. Enlaces y pares no enlazantes. Son dos cosas importantes a lo que vamos a ver de geometría molecular. Entonces denme un minuto, voy a tomarle una pequeña captura aquí al Paint. Y de hecho van a ver algo bien chistoso, ahorita les voy a mostrar porque voy a abrir los apuntes que voy a pasar acabando esto. De hecho, capaz que ahorita les pongo un ejercicio, a ver cómo lo hacen. Pero ahorita acabando, me refiero acabando toda la explicación para no cortar el video, porque tampoco, si tienen alguna duda, la pueden expresar sin ningún miedito ni nada. Ok. Un minuto porque todavía tengo aquí el ejercicio de la curva de pH. Y bueno, esto de la estructura de Lewis lo podemos aplicar a un montón de sustancias, en especial aquellas moléculas que sean sustancias covalentes. Comúnmente para las iónicas va a ser distinto. Y de hecho, a ver, les explico de una vez cómo le hacemos con las iónicas. Voy a regresar al Paint. Imaginemos por un momento al NaCl, que es el cloruro de sodio. Si lo quisiéramos expresar en estructura de Lewis, haríamos esto. Na más y Q con sus 8 electrones aquí alrededor. Así. Y ya, eso sería todo lo que haríamos para el cloruro de sodio. Fíjense o noten que en el cloruro, en el ion cloruro, tenemos los 8 electrones de valencia. Esto es porque, si recuerdan de las sustancias iónicas, un metal comúnmente le cede o entrega completamente su electrón al no metal. Por eso es que el sodio se ha quedado sin un electrón y el cloro tiene ese electrón que le falta al cloro. Digo, que le falta al sodio. ¿Ok?
Entonces, resumen de enlaces es un juego de electrones, ¿no? Se comparten, se prestan, se donan, se aceptan un montón de electrones. ¿Y cómo determinamos la carga? Bueno, eso ya es más fácil. Utilizamos el número de protones y le restamos el número de electrones presentes en la molécula. Algo como lo que voy a escribir ahorita. Esto es burdo, ¿no? Capaz la carga puede ser diferente y hay muchos factores que pueden hacer variar la carga, pero la carga de un átomo comúnmente la vamos a manejar así. Carga, protones menos electrones. Entonces, en este caso, el sodio tiene 11 protones al momento de ser cloruro de sodio. No hay un cambio nuclear, por lo cual sigue teniendo las propiedades del sodio. Lo que sí es que ha donado un electrón. Entonces, ¿cómo determinamos su carga? 11 menos 10, que son los electrones que tiene en este momento el sodio, y nos resulta en 1, más 1, esa es su carga. Y en el caso del cloro, el cloro tiene 17 protones, y para este momento donde es cloruro de sodio tiene 18, entonces 17 menos 18 menos 1, y esa es la carga del cloro. Okay, más o menos a ese modo podemos nosotros ir infiriendo algunas cargas de cada átomo, ya en la estructura de Lewis, porque si hablamos de una totalidad, como el caso del ácido fosfórico, vemos que el ácido fosfórico, el ion fosfato, tiene una carga menos 3, pero si analizamos cada oxígeno, vamos a ver que en un oxígeno va a haber una carga menos, quizás, o en el STH más va a haber una carga más, no van a estar todas juntas. Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno, ya para que tengan, o sea, si les da curiosidad, tenemos fósforo, oxígeno, lo que les decía, esto es estético como lo acomodamos, o esto que estoy haciendo ahorita es ¿cuál sería la estructura de Lewis del anión fosfato? Que sería PO4 3 menos. Ya con los oxígenos, ya lo que hacemos es un menos acá y menos acá. Y ya está, bien fácil. Ok, entonces ya hemos terminamos aquí. Voy a dejar de compartir un minutito. Ahora, ¿por qué estamos repasando estructura de Lewis? Esto va a ser porque vamos a utilizar las estructuras de Lewis para identificar la geometría de una molécula o de una sustancia. Entonces, si me dan un minuto, les voy a compartir algo más. Bueno, están viendo aquí, esto es mi carpeta en Drive, donde tengo los libros y todo que hemos estado checando y viendo. Lo que le busco, les voy contando. ¿Qué es la geometría molecular? Bueno, si han visto geometría, la geometría es el área de las matemáticas que se refiere a las figuras geométricas, ¿no? También a una definición un tanto burda y quizás tiene muchos errores, pero quédense con que en la geometría estudiamos figuras geométricas. Bueno, aquí les voy mostrando, esto ya donde va entrando geometría, vamos a ir poco a poco. Para identificar la geometría de una sustancia o de una molécula vamos a utilizar algo llamado modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Y cuáles son los electrones de la capa de valencia? ¿Recuerdan los pares de electrones que dejábamos sin enlazar y todo eso? Bueno, va por ese lado. Lo que vamos a hacer es que al momento nosotros de estudiar una sustancia, independientemente de la sustancia, vamos a analizar
qué átomos la componen, qué electrones hay, cuántos enlaces tiene, cuántos pares no enlazantes quedan, y así. O sea, hay varias cosas que nosotros tenemos que revisar al momento de analizar una figura y determinar su geometría molecular. Entonces, ahorita denme un minuto. Estoy preparando el pizarroncito. Y ya. Entonces, ya dijimos que tenemos que tenemos varias figuras, ¿no? Y aquí lo que nos importan son estos esquemas, más o menos. En estos esquemas, voy a ponerle un poco más de zoom porque veo como que no. Estos esquemas son como los casos generales, donde nos dice cuántos, bueno, cuando dice pares de electrones son los enlaces directamente, y la geometría molecular es cómo trabajan, o sea, aquí hay varios, ¿no? Son estos 6 casos los que vamos a manejar. Cada uno implica diferentes enlaces que va a tener el átomo central. En estos esquemas, el átomo central tiene la letra A y hay varias características, entonces voy a ir resumiendo una por una todas las características y vamos al Paint. Entonces, voy al Paint porque vamos a ir poco a poco porque hay muchos casos. Bueno, no, son 6 casos, pero hay subcasos dentro de cada caso. El primer caso es algo a lo que le llamamos lineal. Voy a poner que A es nuestro átomo central, B es nuestro, bueno, B son nuestros 2 átomos. En este caso, de fórmula general AB2, en este caso vamos a ver que el átomo central A está enlazado a 2 átomos distintos, que pueden ser de la misma especie o de diferente especie, pero bueno, no, tienen que ser de la misma especie. Una disculpa, no tienen que ser de la misma especie. Bueno, no, pueden ser de diferentes especies, pero quédense con que lo que estamos aprendiendo es para donde los 2 átomos enlazados son del mismo tipo. Y ese es el más fácil. ¿Por qué? Porque es lineal. De hecho, voy a ponerle el nombre aquí al ladito. Lineal. Y para hacerlo aún mejor, el ángulo, porque sí, nos llegan a preguntar el ángulo entre los dos enlaces, o sea, el ángulo que hay entre enlace y enlace es de 180 grados. Literal, es una línea recta. ¿Y dónde podemos ver este tipo de enlaces? Bueno, este tipo de enlaces los podemos encontrar en, por ejemplo, el cloruro de mercurio, HgCl2. Si nos piden la geometría molecular del cloruro de mercurio, vamos a hacer esto. Hg. Olviden, es al revés. Cl, Hg, Cl. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? No hay pierde con este. ¿Y tiene otro caso especial? No, no tiene otro caso especial. Literal, no tiene otro caso, entonces no se preocupen. Una nota importante que no hice es que en la mayoría de los casos que vamos a ver, o mejor dicho, en todos los casos que vamos a ver, el átomo A tiene que estar enlazado a 2 o más átomos. Cuando se trata del átomo A enlazado a un solo átomo, es bien fácil, no es lineal. Pueden imaginarse, por ejemplo, el monóxido de carbono. De hecho, lo voy a dibujar, el monóxido de carbono. No es aquí.
El monóxido de carbono, CO, tiene esta estructura de Lewis, y a pesar de que el oxígeno tiene tiene 2 pares de electrones, no tiene relevancia para nosotros, puesto que solamente el carbono está enlazado a un átomo, entonces va a tener una estructura lineal. Y en el caso de que sea CO2, por ejemplo, va a ocurrir esto. La molécula de CO2, si ustedes la analizan, también va a tener una geometría lineal. Es lo curioso de estas moléculas. ¿Por qué? Porque en este caso el carbono solo va a tener 2 pares de, bueno, en este caso tiene dos enlaces distintos y no tiene pares de electrones que hagan una repulsión. Ahorita vamos a ver qué es repulsión. Entonces, la fórmula, la geometría de una molécula de CO2 siempre va a ser lineal. ¿Okay? Mientras no haya una repulsión de parte del átomo central, es lineal. Y ustedes en este momento se estarán preguntando, ¿qué es repulsión? Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen, que ahorita lo veremos. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, ya vimos esta primera parte. Ahora, ¿qué pasará si nosotros en lugar de tener AB2 tenemos AB3? Es decir, un átomo central enlazado a 3 átomos distintos. Bueno, si me permiten, voy a hacer una borración por aquí. Y quizás ya puedan ir deduciendo. Si en el caso anterior tuvimos que se armó una línea cuando el átomo central estaba enlazado a 2 átomos, ahorita pudiera estarse formando un triángulo. Y si ustedes piensan eso, no les quitará la idea de la cabeza, pues sí, se está formando una especie de triángulo. Y a esta forma nosotros le vamos a llamar plana trigonal. Déjenme, lo voy a anotar acá, en rojito. Plana trigonal. Y ahí está. Y si hay 360, o sea, si el ángulo máximo de un círculo es 360 y dividimos eso entre 3, ya pueden imaginarse que el ángulo entre B y B, en este caso, es de 120 grados. Y ahí está. 120 grados. Y bueno, si no han visualizado aún la forma de estrella, voy a ponerlo, bueno, la forma de triángulo, voy a hacer unas líneas punteadas así, para que puedan visualizarlo. Bueno, esta no es una línea tan clara, pero figúrense que es una línea recta. Ok, entonces, ya tenemos eso. Un ejemplo de plana trigonal. Ah, bueno, otra cosa de por qué es plana trigonal. Porque en este momento, para este ejemplo, voy a utilizar una bolsita de catsup que tengo aquí al lado. Cuando nosotros vemos desde arriba o desde el frente una bolsita de catsup, vemos la figura, ¿no? Que es como medio rectangular. Pero si nosotros le damos la vuelta, vemos como una línea, ¿no? O sea, como si fuera más plano, como si fuera algo que no tiene mucho volumen. No es como el rectángulo que vimos de frente, sino que es como un palito. Algo así pasa con la plana trigonal. Esta forma de triángulo la veremos si lo vemos de frente. Si le damos la vuelta, vamos a ver esto, que está plano, que no tiene profundidad. ¿Ok? Por eso es plana trigonal, porque es una figura plana, ¿no? No tiene alguna profundidad. ¿Y dónde podemos encontrar esta molécula? En el trifluoruro de bario. Imaginemos el boro, trifluoruro de boro, enlazado aquí con el flúor,
enlazado aquí con el flúor y enlazado aquí con el flúor. Ahora, con esto voy a explicar repulsión. Imaginemos que estos átomos de flúor tienen 3 pares de electrones sin enlazar y completan su octeto perfectamente. No hay movimientos en este caso. Bueno, esos pares de electrones que tiene el flúor, en este punto, bueno, esta figura, la trigonal plana, es la más estable que pueden alcanzar. ¿A qué me refiero con estable? ¿Recuerdan esa ley, hermosa ley que aplica para la electricidad y magnetismo y para las relaciones románticas, que dice que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen? Bueno, los electrones al tener carga negativa se van a repeler, ¿ok? Y en este caso, o sea, en este caso que estoy en mis manos con las bolsitas de catsup, en este caso son 2, entonces se van a mantener en línea y van a poder dar vueltas quizás y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora cuando nosotros metemos una tercer polo negativo, tenemos un problema porque estos 3 tienen que buscar la configuración más estable donde sus repulsiones sean de la misma magnitud. Es decir, que la repulsión entre pares de electrones se van a repeler a tal punto que, pues, si fuera por ellos, lejos uno del otro, como es en la configuración lineal, que están separados 180 grados, uno de un lado y otro del otro. Pero en este caso, al ser 3, tienen que formar un equilibrio entre los 3 polos negativos para estar en la configuración más estable posible. Y esa configuración la obtienen en la forma trigonal. De cierta manera, si ustedes ven la figura trigonal, las fuerzas de repulsión de este átomo de flúor, el que está en la esquina inferior, bueno, es mi derecha, este de acá, va a tener una repulsión para con este. Y va a tener una repulsión de la misma magnitud para con este. Y a su vez, este de acá, que está repeliendo al flúor de allá, también está repeliendo al flúor de acá. Entonces, como resultado de ese equilibrio de fuerzas de repulsión, tendremos la configuración plana trigonal. Espero haya quedado un poquito más claro lo de repulsión, porque es una palabra como que muy nueva. Y bueno, tenemos ahí plana trigonal. Aquí es donde las cosas se empiezan a complicar un poquito, si pudiéramos decir, porque podemos añadir algo más a la mezcla. En un minuto estoy haciendo un catálogo de imágenes, que es lo que les voy a compartir. Más que una explicación, les voy a compartir imágenes. Y es que, ¿qué pasaría si en lugar no sé, déjenme un minuto, voy a quitar esto de acá. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener un sustituyente en la parte de arriba, en este caso B, en lugar de tener un sustituyente, tengo un par de electrones? Digo, es válido poder ponerlo porque en teoría un enlace es un par de electrones, en teoría. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener un enlace tenemos un par de electrones? Bueno, tenemos un caso especial en el cual, como es un par no enlazante, pudiéramos decir que voy a cambiar una cosita en la fórmula. En lugar de ser un AB3, ahora va a ser un AB2E. Donde ese AB2, donde esa E representa el par de electrones no enlazante. ¿Ok? Es curioso el caso, ¿no?
¿Y cómo llamaríamos a esta cosa de aquí? Ya dejó de ser plana trigonal. ¿Por qué? Ah, bueno, esa es una excelente pregunta. Debido... Voy a revisar mis bolsitas de catsup. Ya dijimos que estas dos bolsitas de catsup se van a repeler, ¿no? Aquí está su fuerza de repulsión. Pero si nosotros, para este caso voy a usar un chimichurri. Este chimichurri, que va a ser nuestro par de electrones, va a repeler con mucha mayor fuerza al catsup. En lugar de ser o sea, un catsup lo repelería un poquito menos, ahora lo va a repeler un poco más. Entonces el ángulo entre el par enlazante y el catsup ya no va a ser de 120. De hecho, ya no podremos saber con precisión cuál es el ángulo, porque ahora, voy a decirlo, voy a expresarlo con fuerzas. Porque ahora, esta fuerza de repulsión, voy a marcar en naranja, esta fuerza de repulsión que hace el electrón hacia el átomo B, es mucho mayor, voy a poner F1, la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de repulsión que hay entre estas dos, que va a ser F2. Entonces ahora tendremos un ángulo que va a ser, voy a ponerlo en rojo aquí, tendremos un ángulo que va a ser mayor que 120 grados. Lo voy a marcar con esta letra, Z. Me imagino, antes de que yo siga, me imagino que ya vieron algo de geometría molecular. Digo, de geometría, chimichurri, sí, 10 de 10, chimichurri. Vieron algo de geometría ya en la escuela, ¿no? Quiero creer que ya hicieron, o sea, ya saben que es un ángulo y cosas así, o que utilizamos ese Z para hacer un ángulo. Quiero creer. ya sería mucho que no, al menos en la secundaria vieron en algún momento. Si tienen alguna duda de qué es un ángulo o algo así, díganme. No se preocupen, yo me detengo a explicar qué es un ángulo, porque sé que a veces pasan cosas así, que no desconocemos. Bueno, entonces, en este caso dejó de ser plana trigonal. Llevo un ratito con eso. Voy a poner, voy a usar una línea, ¿no? Ya no es plana trigonal. Ahora estamos hablando de que es una geometría angular. ¿Ok? Y en este caso específico de AB2E es donde nosotros podemos colocar, a ver si no me falla la cosa, ¿ok? Un óxido de un no metal que es el SO2. Este es dióxido de azufre, no hay pierde. ¿Qué pasa con el dióxido de azufre? Bueno, si hacemos la estructura de Lewis, ahora sí vamos a necesitar la estructura de Lewis, vamos a ver que es el azufre con un doble enlace al oxígeno, dos dobles enlaces, mejor dicho, ahí está. Aquí está el oxígeno, oxígeno, oxígeno. Bueno, electrón. Ahí están los electrones. Sin embargo, el azufre, si recuerdan, tiene 6 electrones de valencia. 2 con el oxígeno, con este primer oxígeno, y 2 con este otro oxígeno. Entonces le sobran 2 electrones de valencia aquí. Y de acuerdo, a este punto es donde tienen que revisar estas cositas de acá, de AB2E, y de acuerdo con esta fórmula general, pudiéramos decir que es SO2E, pudiéramos decir más o menos,
y determinamos que la configuración de la geometría molecular del dióxido de azufre es esta, es angular. Entonces vamos a decir que la geometría molecular del dióxido de azufre es angular. Y ya. ¿Ok? Oye, esta es una muy buena pregunta para el próximo estatal, ¿eh? ¿Cuál es la geometría del dióxido de azufre? Estaría divertido poner esa pregunta. Para que vean cómo está la cosa, ni yo recordaba que era angular el dióxido de azufre. Y ya pueden imaginarse que el trióxido de azufre, que es el azufre enlazado a 3 átomos de oxígeno, tiene una geometría molecular trigonal plana. Como ya van relacionando conceptos, ¿no? Bueno, entonces, déjenme termino de preparar el archivo de imágenes. Ese es el único caso especial que tenemos para la trigonal plana. Entonces ya podemos pasar al siguiente, que es, ¿qué pasaría si... Uy, ¿qué pasaría si en lugar de AB2E tenemos AB, AB4? Ok. Voy a quitar algunas cosas porque siento que se hace un despapalle aquí de información. Ahora, vamos a hacer AB4. Tenemos A, y como es característico de estos, vamos a poner un palito arriba. Y aquí es donde viene algo interesante. Existen varias maneras, pudiéramos decir, de expresar esta configuración. Yo voy a utilizar una forma un tanto, pudiera decir tradicional, si se quiere ver. Ve acá. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Bueno, más que nada a ti, Viviana, porque ya sabe cómo funciona eso. Ahí está. Pueden ver que ahí están los 4 enlaces de B con A, no hay ningún problema. Decíamos que la trigonal plana, el chimichurri regresa. Eso fue más divertido trabajar con el chimichurri. Entonces, imaginemos al chimichurri, ahora sí, así es plano. Y los palitos, que son este palito verde de aquí, y este verde de aquí, igual están planos, ¿no? Están aquí en el mismo plano que vemos al chimichurri. El palito que tiene la cuña, que es lo voy a marcar con rojo, así con rojo, esta cuña de aquí, nos indica que es algo que se está saliendo hacia el frente, así hacia la imagen de quien está observando. Imaginen que aquí, que esta cuchara es el que está viendo la figura. Bueno, la cuchara, al ver esa cuñita, va a entender que ese enlace está saliendo hacia el frente de la pantalla. No, ya no está en el plano, está yendo al frente. Y la otra, la línea de rayas, está yendo hacia atrás de la pantalla. Sí, es medio fumado esto, porque estamos hablando de que es una representación de una figura tridimensional. Pero para que no queden dudas de que es una figura tridimensional, vamos a compararla con una pirámide con base triangular. Entonces voy a dibujar. Imaginemos
bueno, voy a borrar un poquito por el bien de la trama. Ok. Voy a traer este B aquí y este B acá. Entonces, imaginemos una pirámide trigonal que sería así, con una base triangular. Y luego se alza así más o menos, ¿no? Disculpen un poco que se vea feísimo, pero es la única forma que yo veo que se puede ver. Y esta figura tiene un nombre especial en matemáticas, y de hecho es de donde agarra su nombre, que es la geometría tetraédrica. Ya está. Es un tetraedro, y el ángulo que tenemos entre enlace y enlace es de... Ay, no, 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 no. Ahí está. Aquí y aquí. El ángulo es de 109.5. A diferencia de la trigonal plana, donde veíamos que todo se quedaba en un mismo plano, y los tres átomos, por la repulsión de electrones, buscaban quedarse todos en el mismo plano. A diferencia de eso, en esta figura, la mejor configuración basada en la repulsión de todos los electrones es que dos tienen que desplegarse hacia el frente. Bueno, dos de los electrones, en caso de que sean aniones, o cargas positivas, porque también las cargas positivas se repelen. Ojo ahí. Entonces, bueno, no tanto las cargas positivas, sino también recuerden que estos enlaces son pares de electrones, entonces también hay una repulsión de los pares de electrones, ¿no? Entonces, como los pares de electrones se repelen, y la mejor forma en la que tienen equilibrio es en forma de un tetraedro. ¿Dónde hemos visto esta figura del tetraedro? Y es un caso muy único, muy característico, es el metano, CH4. Entonces pueden ver C, H, H, estos dos están dentro del plano. La cuñita nos indica que este H de aquí está saliendo de la pantalla, H, y los palitos nos indican que este está yendo hacia atrás de la pantalla, CH4. Lo mismo, puedo yo dibujar aquí una base y veremos que es una especie de triángulo o pirámide con base triangular. ¿Ok? Fácil, ¿no? Facilísimo. Este no tiene tanto dificultad porque ya es un caso que conocemos muy fácil, que es el del tetraedro. E igual, recuerdan hace un minutito que veíamos lo del ejemplo del anión fosfato. Bueno, directamente el anión fosfato tiene una configuración tetraédrica, pueden checarlo, o sea, así en un dibujito que tengan, pueden checarlo y sí tiene esta configuración, digo, esta geometría molecular. Ya. Bueno, entonces, ahora, así como veíamos qué pasaría si, bueno, voy a hacer retorno, 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 ver hasta dónde me deja. Bueno, que bien que me quita el ángulo. Ahí. Bueno, ni modo. Voy a quitar a mano las líneas estas. Bueno, así como nosotros cuando vimos la trigonal plana vimos un caso donde en lugar de un sustituyente tuviéramos un par de electrones, en este caso vamos a ver
dos casos donde los sustituyentes B son sustituidos por electrones. Es muy redundante esa expresión. El primero, de hecho, voy a borrar esto. Es AB3E y se ve de la siguiente manera. B, B, y aquí está el par de electrones. En lugar de tener el palito que va en la parte de arriba, tiene un par de electrones. Y entonces esa repulsión, voy a traer de nuevo mis catsups y el... En algún momento me van a dejar de bastar las catsups, ¿no? O sea, ahorita es donde yo pueda visualizar, que ustedes puedan visualizarlo, los voy a visualizar. En este caso, imaginemos que el chimichurri son el par de electrones. El par de electrones tiene la suficiente fuerza, el par no enlazante, como para hacer que los 3 Bs caigan, ¿no? Sean repelidos todos hacia abajo. Voy a quitar ya el chimichurri, no, para mostrar las catsups. Entonces, imaginemos la configuración electrónica de la molécula de la siguiente manera, como una pequeña cupulita, donde los 3 catsups vienen, están aplacados por la fuerza del chimichurri. O sea, es como pudiéramos hacerlo con la mano, quizás. Así más o menos, como un... No sé. Pero la cuestión es que están agachaditos. ¿Dónde podemos ver? Bueno, de hecho, déjenme un minuto, les digo cuál es el nombre de esta configuración. Ya está. Se llama bipiramidal trigonal. Y aquí es donde empezamos a sacar los nombres raros. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque en esta configuración bipiramidal trigonal es como una clase de pirámide, sí, más o menos, solo que en lugar... no, al revés, quiero decir. Es como la trigonal plana, tiene 3 enlazantes, ¿no? Ya recordábamos más o menos que la trigonal plana es así, como forma para formar un triángulo, y si esta bipiramidal trigonal la vemos desde arriba, vamos a ver esto, ¿no? Como un triangulito desde arriba. La diferencia es que si nosotros la vemos desde este punto de vista del lado, ya no vamos a ver un plano como lo estamos viendo aquí, sino más bien vamos a ver que están como agachadas. Por eso es piramidal, porque como están agachadas, hacen como una pirámide. ¿Ok? ¿Y cómo sabremos qué es qué moléculas hay? Bueno, hay una muy conocida que tiene esta configuración, esta geometría molecular, que es el amoníaco. Si nosotros dibujamos la estructura de Lewis del amoníaco, veremos esto de aquí. No me voy a extender mucho, es amoníaco, ¿no? Ya lo conocemos. Bueno, si trasladamos esto, bueno, primero vemos las condiciones, tiene 3 sustituyentes B, sí. Tiene un par de electrones, sí. Entonces, esto de aquí ya lo podemos traducir en esto. También podemos utilizar las cuñitas aquí, H, y los palitos. Las barritas, mejor dicho, son como barritas. H. Ahí está. Este es el primer caso de con electrones, con pares de electrones. Déjenme lo voy a sacar una capturita para el archivo de imágenes. Ocurre algo curioso. El segundo caso ya lo conocemos. Ya lo hemos visto. Nos lo han enseñado un montón de veces. Solo que nunca nos enteramos que era esto.
Y estamos hablando, déjenme de un minuto. Tengo el amoníaco. Amoníaco por acá. Ahí está. Y el otro caso que podemos encontrar de esto es algo a lo que llamaremos AB2, AB2E2. Y en ese caso, en lugar de tener un par de electrones, tendremos dos pares de electrones. ¡Wow! Increíble. ¿Y dónde? Bueno, igual que el caso con la piramidal trigonal, este tiene el imaginativo nombre de angular. ¿Por qué? Primero porque se parece mucho al otro, ¿no? Las fuerzas de repulsión de este par de electrones hacen que estos dos bueno, mejor dicho, repelen a estos dos. Tanto este par de electrones que está aquí como este par de electrones que está aquí. Así para que los vean. Los repelen. Y la fuerza de repulsión entre estos dos no es lo suficientemente fuerte. De hecho, le voy a poner otro color para que vean que no es tan fuerte. No es tan fuerte como estos dos rojos de ahí. ¿Ok? Si recuerdan estructuras de Lewis, quizás ya sepan un caso de esto. Cafecito. Un caso de esto, de este ejemplo AB2E2, es el agua. Cuando nosotros dibujamos la geometría molecular del agua, tendremos esto de aquí. HOH. Y tendremos esta característica, que tiene dos pares de electrones. Entonces, si nosotros lo traducimos a una geometría molecular, tendremos directamente esto. Y ya. Y de hecho creo que el ángulo que hay aquí es de 108 grados, que es menor a 109, lo que refuerza lo que decíamos, que los pares de electrones tienen la suficiente fuerza como para disminuir algunos ángulos de la figura original. Nota interesante, en el caso de la tetraédrica y la bipiramidal trigonal, sí podemos hablar de las cuñitas y todo eso porque estamos hablando de una figura tridimensional. El caso del angular es distinto, debido a que solo tenemos dos líneas y con dos rectas podemos armar un plano cualquiera, es un tema matemático. Pero desde un punto de vista de geométrico quizás más sencillo de ver, es que si solamente tenemos dos enlaces, podemos de alguna manera buscar un ángulo donde sea un plano. Por ejemplo, imaginemos la chimichurri. Nosotros quizás podamos verlo así, ¿no? Así medio de ladeado y todo lo que queramos. Si le damos un poco de vuelta y todo lo que ustedes quieran, llegará un momento en el que encontraremos un ángulo donde pueda verse plano. Por eso, cuando hablamos de una geometría molecular angular, como la del agua, podemos dibujarlo como si fuera un plano, porque al solo tener dos enlaces como tal, llegará un momento en el que solo encontraremos un plano. Y ya, es lo único que pudiéramos decir, ¿no? Sobre este dato. Con esto cerramos el ciclo del tetraédrico. Y no se preocupen, ya estamos más cerca de la locura, quizás. Viendo este tipo de cosas.
No vamos mal, vamos bien. Vamos, que es lo que importa, ¿no? Y ahorita solo estamos viendo el tema en base a teoría de modelos de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Pudiéramos complicarlo viendo un poco de hibridación, pero la verdad es que hibridación es un tema un tanto más pesado y no, la verdad es que para lo que vamos a comprender con este modelo, no nos conviene involucrar a la repulsión, digo, a la hibridación. Así se los digo, no nos conviene involucrar a la hibridación porque no nos va a aportar mucho. Quizás si nos da tiempo, no prometo nada porque realmente no está en mi prioridad, no es prioridad. Quizás veamos algo de hibridación para que no se vayan tan secos en ese tema, pero no es un tema que yo considere tan necesario. Ok, entonces, ya vimos el caso AB24, digo AB4, y pasamos al caso con 5, el AB5. Y a partir de ahora, bueno, todavía tiene un toque un tanto curioso, pero ya pueden imaginarse que a partir de ahora vamos a ver ya puras figuras tridimensionales, ¿no? Como la tetraédrica. Entonces, en este caso, vamos a tener dos tipos, o sea, vamos a combinar dos geometrías. La primera, la lineal. Vamos a dibujar un eje vertical, así, A y A. Y no me pierde. Está todo dentro del mismo plano. Ahora, lo que vamos a hacer es combinar otro plano dentro. Más o menos se vería así. Bueno, ignoren que están en espacios físicos reducidos. Vamos a tener dos planos, un plano horizontal y un plano vertical. El plano vertical ya lo dibujamos, ahora vamos a dibujar el plano horizontal. ¿Y qué forma va a tener el plano horizontal? El plano horizontal va a tener una forma trigonal plana. Entonces, lo que sigue es dibujar A aquí, igual dentro del plano. Esto sí está dentro del plano. Vamos a dibujar este que está saliendo para el frente del plano, que igual es... ¡Ay! No me di cuenta. Dibujé mal las A's y las B's. De un minuto, voy a... Corro. Ahí está. A, B, B y B. Ahí está. Trigonal plana, podemos... Este que está saliendo de... Ay, cada vez dibujo peor. Ahí está. Este que está saliendo de la pantalla hacia el frente y este que se está yendo hacia atrás. Y esa sería la AB5. Y ya dijimos que son dos ejes, pero hay otra manera de verlo y es lo que le da nombre a esto. Si nosotros dibujamos el eje horizontal, que sería más o menos así, como un triángulo, voy a hacer las líneas. No, ¿saben qué? Voy a usar las líneas rectas que vienen ya de default en el... Ahí hay uno, otro y otro. Vamos a tener un triángulo, ¿no? En el eje horizontal. Y podemos armar esto de aquí, una pirámide. Ahí. E igual podemos armar una pirámide hacia abajo, de la siguiente manera. Es decir, tenemos dos pirámides. Y el nombre que se le da a esta figura
o esta geometría es bipirámide trigonal. ¿Ok? Se complica un poquito esto, se va complicando. Y también es importante recalcar que, bueno, de hecho no voy a quitar las estas porque realmente es un estorbo visual enorme. Bipirámide trigonal, ya expliqué de dónde sale el nombre. Y si nosotros nos ponemos a dibujar ángulos, vamos a ver primero un ángulo de 90 grados entre el eje vertical y el eje horizontal, o plano vertical y plano horizontal, como ustedes lo quieran. Bueno, es que serían plano. Va a haber un eje, va a haber 90 grados entre un plano vertical y un plano horizontal. Ya geométricamente ustedes ya se imaginarán por qué. Y entre los que están en el plano horizontal, que serían este B de aquí que sigue en el plano y estos Bs que están saliendo, va a haber siempre 120 grados entre ellos. ¿Ok? Ya ya involucra dos ángulos distintos. ¿Y cómo nosotros, o un ejemplo de esto? Bueno, vamos para ello al pentacloruro de fósforo, PCl5. Fósforo va a ser nuestro átomo central, y al tener 5 sustituyentes, cloro, cloro y cloro, ya la armamos, ¿no? Aquí hay 3. Y los otros dos van a ser este que está saliendo del plano, un cloro aquí, y un cloro acá. Y ya, ahí quedó. Este no tiene tanto, o sea, ya habiendo tocado los conceptos básicos de geometría, ya es mucho más sencillo. Abordar algunos temas como estos. Y bueno, lo que se estarán imaginando. ¿Qué va a pasar si tenemos un par de electrones sustituyendo? Que ya me imagino, ¿no? Como ya estamos acostumbrados a esta pregunta, ¿no? Bueno, en ese caso voy a regresar al Paint. Bueno, es que estoy también dando vueltas en varias cosas. Voy a quitar el AB5 y lo voy a intercambiar por un AB4E. ¿Ok? Déjenme, voy a cambiar aquí una cosita. En el caso del AB4E, va a haber una extraña distorsión. Extraña en un sentido extraño, digámoslo ahí. ¿Qué va a pasar? Para empezar, vamos a cambiar nuestra perspectiva y lo que vamos a hacer es, en este caso, el AB4E se prefiere ver de la siguiente manera, con el par de electrones aquí. ¿Ok? Ese par de electrones, quiero que se lo imaginen, esto va así. El par en la bipirámide trigonal vamos a ver el eje vertical así, ¿no? Los que están paraditos. Si nosotros colocamos el par de electrones aquí, en este caso ya va a ser la catsup, vamos a ver que el par de electrones va a hacer una repulsión en los dos enlaces que tenemos aquí. Entonces estos dos se van a enchuecar un poquito. Por eso, cuando veamos la geometría molecular de AB4E,
vamos a ver que en lugar de tener bien rectos sus verticales, va a ser algo así. Como que chuequitos. Y esta configuración, esta geometría molecular se llama geometría molecular de sube y baja. Directamente inspirada en los sub y bajas, que ya han de conocer. Bueno, aunque técnicamente tiene otro nombre que es tetraédrica distorsionada. Pero nos gusta más el nombre de sub y baja. ¿Ok? Ahí está. Ejemplo de esto. Pentafluoruro de azufre. No, digo tetrafluoruro de azufre. Voy a... Ya a partir de ahora me voy a esforzar cada vez menos porque siento que el tiempo se está yendo muy rápido. SF4 es el pentafluoruro de azufre. Si yo... Voy a quitar esto de aquí. Vámonos fuera, 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 fuera. Bueno, está. Bueno, ahora, en el átomo central va a ser el azufre. Por eso lo voy a poner aquí. Y ya dijimos que está un poco chuequito, entonces el flúor va a ir un poquito más chueco aquí. Y acá va a ir un poquito más chueco el flúor. Vamos a poner su par de electrones aquí del azufre. Flúor acá. Y flúor aquí. ¿Ok? Ya está el pentafluoruro, digo, tetrafluoruro de azufre. Pueden verlo, analizarlo. Por supuesto, ese ángulo de 90 grados que antes tenía el eje vertical con, digo, el plano vertical, no, sí, eje vertical con el plano horizontal ya no existe debido a la distorsión que provocó el par de electrones. E igual también ya no existe ese ángulo de 120 que antes existía en el sub y baja. O si existe. Es una buena pregunta, déjenme checo un minutito. Según yo ya no existe. Sí, no. Aquí un error mío. Un pequeño error que no me di cuenta hasta ahorita. Este ángulo de 120 TA tampoco existe. Igual por la propia distorsión que genera ese par de electrones. Para que vean los efectos tridimensionales que llega a tener un par de electrones. Ok, entonces, hasta aquí vamos bien, quiero creer. Todo, al menos en geometría molecular, consiste en que ustedes hagan estructura de Lewis, identifiquen más o menos esa fórmula de AB4E, AB2E, AB2 y cosas así, y le asignen la estructura correspondiente, ¿no? El nombre correspondiente. No son tan difíciles estos problemas. La cuestión es que ustedes hagan bien su estructura de Lewis y su análisis. Bien. Ahora, ya tenemos esto de aquí. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un par de electrones solamente tuviera dos? Sería AB3E2. Y en ese caso vamos a comenzar con unos cambios importantes. Para empezar, voy a dejar solito al A porque realmente hay varias cositas que vamos a cambiar.
En este caso, vamos a tener un par de electrones aquí y un par de electrones acá. ¿Ok? Para expresar esta forma. Tenemos el primer B más o menos vertical, un poquito así enchuecadito. Por lo mismo, la repulsión de los pares de electrones con ese enlace. Tenemos al otro B por aquí, que también está un poco chuequito, y este que, bueno, por alguna razón, la repulsión hace que ese B sí se mantenga en su posición. ¿Por qué? Ahora vamos con los chimichurris y la catsup. Ya a este punto ya creo que ya han de pensar la solución. Como estos dos chimichurris están generando una repulsión de manera similar en la catsup, en el mismo plano, estos dos están repeliendo así en este sentido y estos dos están repeliendo así. La fuerza de repulsión entre ambos hace que sean una forma extraña de trigonal, solo que obviamente queda como la puntita SB. Entonces, sí forman una clase de trigonal, claro, pero con pares de electrones. Entonces, ese palito se queda ahí sin moverse, no tiene un efecto de repulsión. A diferencia de los que están en el eje vertical, que sí sufren una pequeña repulsión y se inclinan hacia ese sustituyente B que se quedó ahí. ¿Ok? Y esta figura tiene el imaginativo nombre de en forma de T. no hay más pierde. O sea, sí, literal, no hay más. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en forma de T? Y es una pregunta seria. Porque pues, tiene forma de T. ¿Qué más les cuento, no? Tiene forma de T. Un ejemplo de esto para acabar lo más rápido posible esto de aquí es una sustancia medio extraña que quizás ustedes dirán que es medio inventada, pero créanme, luego aparecen cosas así. Trifluoruro de cloro. Es ClF3. Pueden imaginar, Cl, tenemos un flúor aquí, un flúor aquí y un flúor acá. Como ya tenemos 2, 4, 6, 3 electrones del cloro, le quedan otros 4, los cuales son aquí y acá. Y esos dos pares de electrones voy a dibujar una capuchita alrededor de cada uno para diferenciarlos bien. Esos dos pares de electrones son los que generan esa repulsión. ¿Ok? Y ya, no hay más. Para que vean, quizás los nombres más complicados pudieron estar en los más sencillos, ¿no? Y aquí no se rompieron para nada la cabeza. En forma de T, de sube y baja. O sea, fue mucho más sencillo. Y hay un caso más en de 5 enlaces, ¿no? 5 sustituyentes. Pero es el caso quizás el más sencillo de todos. Quizás ahorita van a ver y ya podrán juzgar. Que es el caso donde AB AB2E3. En este caso, esta B de aquí ha desaparecido y se ha convertido en un par de electrones. Y en ese extraño caso, peculiar caso, resulta que tenemos esta configuración. Bueno, esta geometría molecular. ¿Ok?
Ahora visualícenlo. Quiero que traten de visualizarlo para imaginarse más o menos cómo es. La próxima vez que hablemos de geometría molecular, espero que recuerden mis bolsas de chimichurri y mis cápsulas. En este caso tan específico de geometría, vemos que en el plano horizontal solo hay pares de electrones. Y esos pares de electrones lo que están haciendo es repeler con la misma fuerza hacia arriba y hacia abajo. Y como están repeliendo con la misma fuerza tridimensionalmente, el eje vertical se queda vertical, no se enchueca como en el caso de en forma de T o en el caso de sub y baja, se queda lineal. Y ese es el nombre que le damos a esta forma, que es lineal. ¿Okay? Aquí hay algo interesante que analizar y quiero que lo tengan en mente. Como nos pasó con el angular, que dos casos distintos daban forma al angular y en este caso dos casos distintos van a dar forma a la lineal, ustedes tienen que analizar bien qué caso es, porque no va a ser lo mismo un angular como el dióxido de azufre o al caso del angular que es por el agua. Son casos distintos porque el átomo central tiene pares de electrones distintos. Y en este caso es igual. En el caso lineal que habíamos visto que era AB2, no había pares de electrones involucrados. Mientras que en este sí tenemos 3 pares de electrones involucrados. Y un ejemplo de esta geometría. Bueno, un caso que también me acabo, quizás dirán que está inventado, pero no, sí llega a existir. Y 3 menos, es un anión. En este caso tenemos 3 átomos de yodo, entonces ni modo, se pueden imaginar que es así. Pero en este caso del yodo, vamos a hablar de que el átomo central va a tener un 2 y un electrón más, serían 6 electrones, que estarán aquí, acá, acá y acá. ¿Ok? Voy a hacer sus capuchitas. Estas capuchitas las pueden dibujar sin ningún problema porque representan la repulsión que ejercen esos electrones. Antes no las dibujé porque no era tan necesario. Ahorita como ya son más pares, ya es más necesario para poder visualizar. Y ahí está. Y 3. Como los electrones ejercen la misma fuerza de repulsión, es bien fácil para los dos átomos de yodo estar acomodados de manera lineal. ¿Ok? Pueden ver, y ya para un poco más de descanso de parte de ustedes, pueden ver que ya en este punto tenemos casos de geometrías moleculares que ya requieren, en este caso el yodo central, lo vuelvo a enfocar, el yodo central que tenemos ahí ya tiene 8 electrones de valencia, o sea, pero tiene 6 pares de electrones, sin enlazar. Digo, 3 pares de electrones sin enlazar, es decir, es una buena cantidad. El siguiente caso ya implicaría más electrones, lo cual ya no sería posible. De acuerdo a nuestros estándares de octetos y todo eso, ya sería muy difícil. Por eso es que el siguiente caso ya no tiene tantas variables, tantas variaciones como los que ya vimos. Entonces ya, hemos llegado lejos, pero ya nuestro recorrido a través de la geometría molecular está por terminar. Y a esto llegamos al extraño caso de AB6. ¿Por qué digo extraño caso? No tanto extraño porque la geometría sea incomprensible, rara, extraña, sino porque en este caso en específico implica dos cosas. O que el átomo central tiene 12 electrones de valencia, que en su mayoría sí puede ocurrir, o que ha cedido de forma muy clara
aunque sigue siendo un enlace covalente, pero ha cedido 6 electrones. Y hay muy pocos átomos que logran ceder 6 electrones. Primero por su electronegatividad, por las hibridaciones y varias cosas, ¿no? Pero sí logran hacerlo. Y el caso, bueno, primero voy a dibujarlo, ¿no? La geometría. Esta geometría es algo similar y mucho más fácil de entender que la anterior. La anterior sí estaba un poquito más complicada. En esta geometría vamos a ver el átomo central A, un eje vertical así, AB, y una base cuadrada. La base cuadrada es como el plano horizontal. Pues ya. Ok, entonces, imagínense, ahora voy a usar un chile quebrado. Imagínense que este es el plano cuadrado, ¿no? Y pueden visualizar este como el eje vertical, ¿no? Así. Y de hecho, si les traigo acá, pueden ver que el ángulo entre B y B es de 90 grados. Y no importa qué par de B y B agarremos, todos van a tener un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo llamamos a esta hermosa figura? Vamos a decir que es una geometría chan, 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 octaédrica. Porque estaba basada en la figura del octaedro. ¿Okay? Que voy a dibujar, nada más como referencia. Sería así, así. Uy. Es la base cuadrada de la que hablamos, luego armamos como una pirámide, así más o menos. Tanto hacia arriba como hacia abajo, vamos a armar la pirámide. Así, ¿no? Ya no me voy a complicar más la vida. Un ejemplo de esto, ya les decía, alguien que puede ceder 6 electrones es el azufre. Entonces tenemos el hexafluoruro de azufre. S, F, 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 F abajo y F arriba. Ahí está. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, no es esta es creo una geometría muy sencilla, a diferencia de otras que hemos visto. Ya no tiene tanta complicación. Y es bastante bonito también, ¿no? Tiene su encanto. Ok. Entonces, ya habiendo visto esta geometría molecular, la octaédrica, hay dos casos especiales. Pudiéramos pensar que hay más, pero no, solo hay dos. Debido a la cantidad de electrones que implica tener el átomo central. Entonces, en el primer caso, déjenme un minuto, les voy a buscar bien el nombre. En el primer caso, encontraremos la siguiente fórmula. AB5E. Es decir, en lugar de tener un sustituyente, vamos a cambiarlo por un par de electrones. Y en este caso voy a sacar a volar este de aquí. O sea, nos vamos a quedar con todos menos el B de la base. Entonces voy a dibujar un par de electrones aquí. Primera cosa que va a cambiar.
Lo primero es que este ángulo de aquí arriba entre el eje vertical y el plano horizontal ya no va a ser de 90 grados. ¿Ok? Pero lo que sí es que las esquinitas de los, ¿cómo se llama? Del cuadrado, del plano horizontal, eso sí va a seguir teniendo 90 grados. Es una característica bien peculiar. ¿Y qué implica esto de aquí? Implica que el átomo central va a tener 5 electrones con los que se está enlazando, más 2, es decir, 7 electrones de valencia. Y lo mismo, muy poquitos átomos pueden conseguir eso. Y a esta geometría molecular la vamos a llamar piramidal cuadrada. Entonces voy a quitar esto de aquí. Piramidal cuadrada. Y directamente es una analogía de lo que esperamos ver, una pirámide cuadrada. ¿Qué pudiera ser, o sea, qué sustancia podemos usar de ejemplo? Algo tiene una característica ya así muy seria como para conseguir esto, es que debemos tener mucha reactividad de parte de uno de los átomos involucrados. En este caso, veremos que es una sal de halógeno, pentafluoruro de bromo. ¿Ok? Entonces nada más voy a cambiar unas cositas porque ya tenemos esto preparado. Tenemos al bromo aquí. Y en este caso el bromo tiene 2 electrones de valencia ahí metidos, que no reaccionan. Pueden ver que ya en este punto ya solo tenemos halógenos involucrados como átomo central. Eso es porque los halógenos son los únicos que pueden tener 7 electrones de valencia de forma natural. Ya es un caso medio extraño ya estas sales. Que existen, no son tan comunes de ver, o al menos no sé si les ha tocado ver alguno en algún examen. Quizás no, porque no son tan comunes. Y ya está. Y tenemos un caso más. Un caso más que es el más conocido quizás que involucra a esta geometría, donde en lugar de tener AB5E, en lugar de tener 5 sustituyentes, vamos a tener solamente 4. Y vamos a tener 2 pares de electrones. Pónganse a pensar en esto. Cada que nosotros quitamos un sustituyente y añadimos un par de electrones, estamos aumentando un electrón más que debe tener el átomo central. Y en este caso, debe tener 4 electrones que estén enlazados. ¿Ok? Los podemos conseguir fácil. Pero también debe tener otros 4 electrones que queden en par. O sea, que queden sin enlazar. Entonces debe tener 8 electrones en su capa de valencia de forma natural. Ya pueden imaginarse qué átomo es el que vamos a hablar ahorita. Muy pocos átomos en la tabla periódica tienen 8 electrones en la capa de valencia, solo los tienen los gases nobles. Y de esos, casi ninguno reacciona, pero hay uno que sí consigue reaccionar y es el que del ejemplo, pero no me voy a adelantar. Lo primero es que aquí arriba vamos a perder un átomo. Me voy a traer el par de electrones aquí. Y lo mismo que nos pasó con la lineal del ejemplo de 5 sustituyentes, en este caso, los electrones arriba y abajo ejercen la misma fuerza sobre los 4 sustituyentes que quedan en el plano horizontal. Entonces, va a quedar plana completamente la molécula. Y aparte de plana, va a conservar esos 90 grados que ya tiene de por sí. Entonces, es mucho más fácil que muchas moléculas involucradas hace rato. Y tiene el nombre autorreferencial de plana cuadrada. Y ya, no tiene más, no tiene pierde. Y un ejemplo de esto
se lo pueden imaginar, tenemos al tetrafluoruro de xenón. Y en este caso, el tetrafluoruro de xenón se llama, es así. ¿Ok? Es una forma plana cuadrada. Y es así que llegamos al último caso. Ya a partir de aquí ya no hay más por una razón muy lógica si se quiere ver un poco relacionada con los octetos. Denme un minuto. Si nosotros aumentáramos a AB3E3, esta configuración de AB3E3, esa geometría posible, quizás, no voy a decir que sea imposible, pero ya es un poco más extraño eso. Esa geometría de AB3E3 implica que haya 9 electrones en la capa de valencia del átomo central, algo que ya no es posible. No es posible encontrar 9 electrones. Ok, ya. Pues eso ya no existe para nada. Y bueno, igual si seguimos aumentando, AB12-4 ya no va a tener los electrones, y así sucesivamente. Pues ya no. Pues ya, hasta ahí llegamos. Ok. Hay un caso adicional que pudiera mostrarles porque si es extraño. Déjenme nada más confirmo cuál es su geometría para ver si no estoy yo confundido. Así, sí es correcto. hay un caso especial. Hay un extraño caso especial. ¿Cómo les explico esto? Déjenme les voy a buscar una imagen para que ustedes vean más o menos cómo funciona esto, porque sí está gacho. Resulta que hay una lagartija. Resulta que hay un caso extraño en el cual tenemos una geometría rara. El tetrafluoruro de xenón, ya dijimos que es una plana cuadrada, pues no hay tanto problema como tal. Sin embargo, el xenón tiene una característica muy peculiar que no es muy reactivo, para nada es un gas noble, pero reacciona muy interesantemente con el flúor. Entonces, hay dos casos adicionales que les voy a mostrar únicamente para que vayan preparados en caso de que desaparezca esto. CF2, si ustedes dibujan la estructura de Lewis del CF2, voy a enlazar aquí directo. Tenemos aquí los átomos de flúor, tenemos que el xenón ya ha dado dos enlaces. Entonces, tenemos 6 electrones, 3 pares de electrones alrededor del flúor. Entonces,
capuchita, capuchita, capuchita. ¿Ok? Es lineal, el CF2. Pueden, o sea, ya vieron cómo se puede estimar más o menos con este, ¿no? O sea, dibujan su estructura de Lewis y conforme la vayan haciendo van a irse dando cuenta más o menos cómo va el asunto. CF2 es lineal. Ahora hay un caso de una molécula muy interesante que es el CF6. Si dibujamos la estructura de Lewis, vamos a ver, ya voy a irle enfocando como geometría molecular. C, F aquí arriba, F aquí abajo, F acá, F acá, F acá y F acá. Tiene 6 electrones que está enlazando. Hasta ahí creo que vamos bien. El asunto es que hay un extraño, o sea, ya dijimos 6 electrones, pero el xenón no tiene 6 electrones, tiene 8. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica lo siguiente, voy a dibujarlo. Voy a dibujar los 2 electrones extra. Una capuchita. Y entonces esa capuchita, esos par de electrones, nos indica que va a haber una fuerza de repulsión. Sepa qué tan fuerte va a ser esa fuerza de repulsión, pero está lejos de ser una geometría, pudiéramos decir, geometría octaédrica. Todo lo contrario, no es octaédrico eso. Entonces, lo que estoy buscando es un esquema más o menos, cómo se podría ver esto. Bueno, que esto es lo más cercano que yo les puedo mostrar. Voy a cambiar lo que les estoy compartiendo. Debe verse, bueno, no se ve nada. O sea, ahorita se ve ya más. Ahí debe verse. Pueden ver que todo está medio distorsionado, ¿no? Como que ese par de electrones está empujando todo. O al menos está tratando de empujar lo que puede, que sería ahí el flúor, los flúor del eje vertical. Y es, de hecho, el nombre, o al menos lo que yo pude medio leer ahorita, es una figura octaédrica distorsionada. De hecho, ahí dice, ¿no? Octaédrica distorsionada. Ya implica una hibridación distinta debido a que en este punto el xenón tiene otro rollo. Entonces ya no es lo mismo a una octaédrica normal, ya está distorsionada. Pero para que vean que también a veces los modelos que tenemos se salen un poco de la norma. En este caso sería un modelo, lo voy a anotar acá para que lo tengamos en mente. Sería AB6E. Entonces, en teoría nosotros para poder explicar esta figura necesitaríamos un modelo AB7 para poder explicar al octaedro distorsionado. ¿Qué pasa con el AB7? Que o sea, para conseguir un AB7 requeriríamos alguna molécula, algún átomo que tuviera 7 posibles enlaces. Ya sea, pudiéramos pensar ClF7, que es el heptafluoruro de cloro, que es no sé si existe como tal ClF7. Déjenme lo busco, ya en este punto ya estamos un poco más experimentales, ¿no? Investigando datos. Fluoruro de cloro, ¿sí? O incluso, déjenme checo IF7.
Ah, pues sí, tiene geometría molecular y todo. A ver, déjenme. Les voy a mostrar aquí. Hay un caso extra. En el caso de que tengamos pentafluoruro de bromo, tendríamos esto, ¿no? Digo, heptafluoruro de bromo, IF7. Esto es lo que llamaríamos bipiramidal pentagonal. O sea, tampoco se quiebran mucho la cabeza los nombres, ¿no? Es como una pirámide con base pentagonal y ya, no hay pierde. Y es una pirámide arriba de otra, entonces no hay pierde. Así de fácil. Entonces, ya pueden imaginarse que el tetrafluoruro de xenón, digo, el heptafluoruro de xenón, va a a sustituir uno de estos ligandos o enlazantes por su par de electrones. Y así es como queda más o menos lo que veíamos ahorita, el octaedro distorsionado. Déjenme ver aquí. Uy, no trae la imagencita. Y luego tenemos varios más. Estos ya son con, geometrías moleculares con ya unos, por ejemplo, este es con tantalio, ya implica otras cosas. Y aquí, bueno, ya aquí hay otras cosas más raras. Pero no me voy a meter en eso porque ya son temas distintos. Ahorita vimos las geometrías moleculares básicas hasta hasta el 6 enlazantes, que es lo que nos interesaba. Voy a cerrar la grabación.